Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Mi nombre es Juan Estraceri, soy asesor técnico de la firma Puratos y para mí un placer que estén con nosotros, que estén conmigo acá desde mi casa por un tema del coronavirus, que no podemos y no debemos salir a la calle y un poco la idea es que nosotros hagamos pan, pastelería, un poco de chocolate, todo desde casa, ¿sí? Hoy la idea es elaborar pan precocido, ¿sí? Unas baguettes precocidas refrigeradas, ¿sí? Ya que no podemos salir, podemos hacer una cantidad de pan, ponerlas en bolsa y tenerlas siempre en la heladera para tener pan caliente constantemente. Hoy nos van a estar apoyando para las respuestas, todas las preguntas que ustedes tengan, las dudas. Va a estar Martín Respón, ¿sí? Respondiendo todas esas preguntas. También va a estar el equipo de Puratos, los técnicos, respondiendo todo lo que necesiten. Y si alguna duda queda, pueden seguir o encontrar más respuestas en www.puratos.com. Bien, un poco la idea hoy es usar nuestro mejorador estrella S500 Acti Plus, ¿sí? Un mejorador multiuso, ¿sí? El cual cuenta con enzimas de frescura, emulsionantes, tiene masa madre, ¿sí? Una masa madre que le va a dar un sabor característico a nuestros panes. Y no obstante podemos hacer baguette, sino también podemos hacer una serie de productos como pebete, galletas, galletitas, panes soft también, porque al contar con una enzima de frescura podemos tener un pan soft por 4 o 5 días tranquilamente. Vamos a iniciar con esta demostración. Todas las dudas que tengan las van a ir evacuando ahí. Martín Raspó va a estar atento. Vamos a poner un poquito de alcohol en gel antes de iniciar. El alcohol en gel tan complicado de conseguir, ¿sí? Muy importante ahí antes de empezar nuestra elaboración. Bien, entonces yo tengo acá preparado una mise en place, ¿sí? Unos ingredientes ya pesados. Tengo harina, ¿sí? Harina 3 ceros. Para hacer todo este tipo de panes siempre se recomienda usar una harina 3 ceros que tiene un mayor desarrollo de gluten, ¿sí? Tengo por acá una proporción de grasa, ¿sí? La grasa combinada con la masa madre de S500 Acti Plus le deja muy buen sabor, también aporta una mordida corta al pan y le da una lubricación al gluten y esto también nos va a ayudar al desarrollo del mismo. Tengo por este lado la sal, uno de los ingredientes también muy importante, si no solo va a salar, le va a dar sabor, sino también nos va a aportar color, ¿sí? Va a regularizar la fermentación, va a controlar la fermentación, ¿sí? También va a aportar una cierta acidez a la masa. Por otro lado tenemos levadura, ¿sí? Levadura en polvo. En este caso estamos usando la Oquedo Brown, perdón, la Oquedo Red, ¿sí? Es una levadura en polvo especial para panes con un alto contenido de sal. Recuerden siempre que la dosis, ¿sí? Es 3 por 1 en relación a las levaduras frescas. Por ejemplo, 10 gramos de la levadura seca equivalen a 30 gramos de la levadura fresca, ¿sí? De la misma manera la vamos a estar utilizando. Y por último, tenemos el ingrediente estrella del día de hoy, el S500 Acti Plus, ¿sí? Él lo que va a hacer, nos va a mejorar el amasado, ya que cuenta con emulsionante, va a ser un amasado mucho más rápido, el cual va a permitir la unificación entre la grasa, ¿sí? El aceite, lo va a unir. También cuenta con enzimas de frescura que post cocción va a tener una muy buena humedad, ¿sí? Vamos a agarrar por acá, acá tengo el agua. Ahí va. Y el agua, que también es uno de los principales ingredientes, vamos a usar entre un 50 a un 55% de hidratación para este tipo de pan, ¿sí? Todo va a depender si lo vamos a hacer en casa a mano, ¿sí? Para las amas de casa, si vamos a ver las máquinas de nuestros panaderos, ¿sí? Muchas veces las máquinas nos permiten una cierta cantidad de agua para que no se pegue en una máquina, para que pueda
pasar tranquilamente por un riel, ¿sí? En este caso es muy importante que el agua esté alrededor de 5 o 6 grados, ¿sí? Porque recuerden algo que es muy importante. Cuanto más fría esté el agua, ¿sí? El gluten menos se va a dañar. Recuerden que acá nosotros tenemos que empezar a generar una fricción, tenemos que empezar a amasar y eso va a empezar a levantar la temperatura. Cuanto más temperatura tenga el gluten, más débil va a estar para retener el gas que produce la levadura. Entonces, lo que vamos a hacer, una de las temperaturas que no debemos superar son los 28 grados. Así que un pan debería estar cerca de los 24, 25, 26 grados, está bien. Tratar de no llegar hasta los 28 grados, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a agregar la materia grasa, ¿sí? Vamos a poner la sal, la levadura. Vamos a poner el mejorador. El mejorador es esencial siempre mezclarlo con los polvos, no mezclarlo antes con el agua, ¿sí? Vamos a poner un 50% de agua. Y lo que vamos a empezar a hacer acá, vamos a amasarlo de manera rápida. Y este es un tip muy importante para el panadero. El panadero, con que le dé 3 minutos de lenta, ¿sí? Para que todo esto se mezcle, va a ser suficiente. Y luego le va a dar unos 10 minutos de rápida y fácilmente va a llegar a una buena red de gluten. Ahora, cuando nosotros tenemos en casa y no tenemos máquina, ¿sí? Lo ideal siempre es tratar de amasar esto, y lo que vamos a hacer es mezclarlo bien, y una vez mezclado, cuando esto tenga, ¿sí? Una consistencia no muy buena, ¿sí? Que lleguemos a una consistencia de este tipo, en esta manera yo lo que les aconsejo es ponerle un film, ¿sí? Poner un nylon y llevarlo a la heladera por un lapso de 4 horas aproximadamente, siempre pensando en el ama de casa. Y lo que va a ocurrir ahí, ¿sí? Vamos a ver acá. Ahí. Entonces, lo que va a ocurrir ahí es que se va a empezar a hidratar por sí sola la harina. ¿Qué es lo que ocurre? La harina, el grano de harina, cuando se empieza a humedecer, se va a romper, se va a abrir y por sus propios medios se va a empezar a hidratar, ¿sí? Eso es lo que se llama la autólisis, ¿sí? La autólisis es cuando lo que nosotros tenemos como su propia hidratación, ¿sí? Vamos a poner un poquito más de agua. Ahí. Quiero mostrarle esta parte que es esencial para saber cuándo tenemos que llevar a la heladera nuestra masa y en qué consistencia debería estar. Muchas veces en nuestras panaderías con las máquinas es muy fácil, ¿sí? Amasar dándole minutos en lenta, minutos en rápida. Luego, cuando la sacamos de la máquina, podemos plegar esa masa, el clásico sobado, ¿sí? Sobar la masa. Entonces lo que vamos a hacer ahora es unir, lograr que nuestra masa esté homogénea, ¿sí? Ahí va. Y una vez que esta masa esté homogénea, ahí va, perfecto. Lo que les recomiendo es similar el trabajo que hace una máquina industrial, desde casa. Al tener ese 500 ActiPlus, al tener nuestros emulsionantes, también nos va a ayudar a que este amasado sea un tanto más rápido, ¿sí? Ahí, miren, yo lo que hago es ir rompiendo la masa en diferentes pedazos, y lo que estoy logrando con esto es una cierta fricción, ¿sí? Ahí. Y una vez que la tengo homogénea, vamos a seguir simulando el trabajo de una sobadora. Entonces, ¿qué es lo que hago? Es estirar la masa. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy generando fricción. Nosotros tenemos que apretar el agua junto con la harina para que esto se vaya hidratando. Entonces, fíjense que lo que hago es estirar la masa, ¿sí? Simulando el trabajo de una sobadora. Vamos a hacer buena presión ahí y volvemos a doblar. Este trabajo lo vamos a hacer aproximadamente unas 5 o 6 veces, 5 o 6 vueltas, para lograr una buena hidratación. Una vez que la tengo la masa homogénea, vamos a tomar un nylon, ¿sí? Vamos a guardarla y la vamos a llevar a la heladera, como dijimos hoy, por 4 o 5 horas, sola
se va a empezar a hidratar. ¿Sí? Esto por un lado. Por otro lado yo tengo una masa ya relajada. ¿Sí? Ahí va. Y van a ver que lo que voy a lograr con este descanso, siempre recuerden que ese descanso tiene que ocurrir en la heladera, porque la idea es que la masa no fermente antes del armado. ¿Sí? Nosotros estamos armando pan, la idea es que esa masa no esté fermentada. Entonces, fíjense que mi masa está súper relajada, ¿sí? Y van a ver, vamos a cortar ahí un pedazo, y van a ver que la red de gluten está totalmente desarrollada. ¿Sí? Fíjense, ahí una muy buena red de gluten, ¿sí? Firme, tenaz. Ese 500 ActiPlus, una de las características que tiene es ser un producto súper tolerante. ¿Qué quiere decir tolerante? Que yo puedo someter el pan fermentado, armado, a diferentes tipos de procesos y se va a adaptar a cada uno de esos procesos. No solo el proceso, sino también las calidades de la harina durante todo el año, donde nos empiezan a variar la cantidad o calidad de gluten, ¿sí? Entonces el mejorador nos va a ayudar a que esa masa sea bien elástica como la que tenemos acá. Entonces, vamos a cortar a la mitad, vamos a hacer piezas aproximadamente de 150 a 200 gramos. Una vez que tenemos la masa en este sentido, ¿sí? En un rectángulo, es muy importante el armado. Estando en la panadería es fácil porque esta masa ya pasa por la máquina y solo lo va a armar. Y todas van a ser iguales y van a ser perfectas. Ahora, desde casa, tenemos que tener en cuenta el armado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un pequeño pliegue, ¿sí? Ahí, en la parte de arriba, y lo que vamos a hacer es ir armando, y lo que hago es rolar y hacer presión, ¿sí? Con esta parte de las manos. Vamos a poner un poquito de harina en la base, solo un poquito. ¿Sí? Hacer presión. Volvemos a rolar y volvemos a hacer presión, ¿sí? Hasta llegar de armarlo. Fíjense, ¿sí? Las vueltas que tiene mi baguette. Siempre está bueno armarlo, pero no apretarlo demasiado, si no vamos a generar demasiada presión. ¿Sí? Vamos a dejar este por acá. Vamos a armar el otro, un poquito de harina en la base. Es bueno poner harina para poder armarlo, pero no en exceso, ¿sí? Si en el armado, si en toda esa rosca nos llega a quedar harina, lo que va a producir es que cuando empieza a fermentar, esa harina no se hidrata, y cuando nosotros cocinamos el pan, quizás lo cortamos y empieza a abrirse por todos lados, menos por donde yo le hago los cortes, ¿sí? Entonces, vamos a armar nuevamente una segunda más. Y una vez que la tengo, lo que voy a tomar es una bandeja. Yo acá tengo una bandeja que es una baguetera, así que está acanalada. Esto me permite que el pan se deposite en esta canaleta y empuje hacia arriba en el momento que entra al horno. Si no la tenemos, no hay ningún problema. Vamos a cocinar directamente en una bandeja plana, ¿sí? Lo que le aconsejo en una bandeja plana, que cuando tengamos nuestra baguette, ¿sí? Siempre pensando si lo vamos a hacer en casa, si tenemos una panadería seguramente contamos con la baguetera. El corte, ¿sí? Lo vamos a poner hacia arriba si nuestra bandeja es plana. Y en el momento de cocinarlo, lo que vamos a hacer, la vamos a girar y la llevamos al horno. ¿Qué ganamos con eso? Es mantener húmeda toda la parte de arriba donde vamos a producir los cortes, porque recuerden que el pan siempre va a crecer por donde más húmedo se encuentre, ¿sí? Es muy importante saber esto porque una vez que yo lo pongo a fermentar el pan en mi baguetera, es importantísimo poder taparlo con un nylon para que nuestro pan no se seque. Si nuestro pan se seca la superficie, deja de ser elástica. Cuando nuestro pan, la superficie es elástica, va a permitir que eso siga desarrollando sin que se agriete. Si se agrieta también se nos escapa el gas de la levadura. Entonces es muy importante tenerlo tapado.
Si lo vamos a hacer en bandeja plana, van a ir boca abajo, ¿sí? Y lo vamos a tapar. Porque también me permite este mejorador, al ser tolerante, poder manipular las piezas sin que se pinchen, se desinflen, ¿sí? Tiene muy buen soporte y muy buena tolerancia. Si de esta manera nos vamos a la fermentación, podríamos ir a una cámara de fermentación con 30 grados de temperatura y un 80% de humedad relativa. Y si no contamos con una cámara de fermentación, simplemente un nylon en la parte de arriba y lo llevamos a un lugar lo más caluroso de nuestras casas, ¿sí? Pero siempre con un nylon tapado, ahí, ¿sí? Vamos a llevarlo a fermentar. Yo por acá tengo 2 baguettes ya fermentadas, ¿sí? Fíjense en que estas están con el volumen duplicado, ¿sí? Y muchas veces lo que hago también de manera decorativa, cuando armamos la baguette, es rebozarlas en harina y ponerlas a fermentar. Eso simplemente le va a dar un toque visual, ¿sí? Solamente. Es optativo. Ahora, una vez que tenemos nuestras baguettes cortadas, ¿sí? Es importante realizarle un corte arriba. Ese corte no solamente va a ser visual, ¿sí? Ese corte cumple una función en el pan. Nosotros, cuando tenemos una baguette, ese corte obviamente primero es visual y segundo es el desarrollo del pan. El corte lo que permite es que el pan se siga desarrollando de manera pareja, ¿sí? Entonces, si nosotros conservamos una buena humedad en la superficie del pan, vamos a cortar el pan y es por ahí donde va a abrir. Esa apertura se llama greña, ¿sí? Decimos que el pan va a greñar. Y en la jerga panadera muchas veces decimos, cuando no ocurre esa greña, el pan quedó ciego, justamente porque no abrió ese pan, ¿sí? Ahora, si nosotros mantuvimos húmedo la parte de arriba del pan, genial, cortamos y es por ahí donde va a crecer. Ahora, si el pan se nos seca en la superficie y la humedad se va a encontrar siempre en la parte de abajo del pan, entonces nosotros a veces cortamos el pan y crece por un costado, porque justamente es abajo donde está húmedo y la superficie se había secado. Entonces, teniendo el pan bien húmedo, lo que vamos a proceder es a cortar el pan. El corte del pan es primordial y lleva una técnica, ¿sí? Yo acá lo que hice es mostrarles lo que es correcto en un corte de pan y lo que no se debe hacer. Lo ideal es siempre tener los cortes alargados, no cruzados, alargados, y cuando termina el primer corte del pan, 2 o 1 centímetro arriba antes, empieza el segundo corte. Muchas veces cortamos el pan, dejamos 2 centímetros y volvemos a cortar. Esto también no solo es visual, sino también le vamos a ganar un mejor desarrollo, ¿sí? a nuestros panes. Esa es la mejor forma de cortar una baguette, una flauta, ¿sí? Entonces, vamos a proceder a lo que estuvimos imaginando. Tenemos que imaginar que en el medio del pan tenemos una regla y no debemos salir de esa regla. Lo ideal siempre es disponer de nuestro cortante de una manera de 45 grados, nunca recto. De una manera de 45 grados le damos la oportunidad al pan que pueda abrir esa greña, esa solapa, y a la visual queda espectacular, esa greña genere crocancia y también una buena visual y un excelente desarrollo del pan. Entonces, lo que vamos a hacer ahí, vamos a realizarle 3 cortes. Vamos a hacer uno, y una vez que hacemos el primer corte, el segundo va a ir 2 centímetros hacia arriba, ¿sí? De esta manera. Vamos a hacer uno más ahí. Entonces, fíjense que en nuestro corte del pan, tengo un primer corte 2 centímetros antes, empieza el otro corte, y otros 2 centímetros antes empieza nuestro nuevo corte, tal cual lo teníamos en nuestro dibujo, ¿sí? Los cortes alargados, ¿sí? Eso es lo que nos va a permitir tener una buena visual, un buen desarrollo, ¿sí? De nuestras baguettes. Fíjense que tengo un corte, 2 centímetros antes empezó el otro, ¿sí? Y así sucesivamente hasta terminar. Obviamente que es optativo dependiendo el largo, lo grande del pan, cuántos cortes le voy a realizar, ¿sí? De esta manera está listo para entrar al horno, para llevarlo a la cocción. Y es importantísimo
la primera porción. Recuerden que estamos haciendo baguettes precocidas refrigeradas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este pan va a llevar dos cocciones. Una primera cocción en la cual el pan se va a ir al horno con bastante vapor, ¿sí? Y corto tiempo. Esto vamos a meter a una temperatura aproximadamente de 220 grados y lo vamos a bajar al horno porque la idea es que este pan no forme corteza, quede un pan suave. Y también es importante dejarle una buena actividad de agua dentro del pan para su segunda cocción. ¿Qué es importante para darle ese vapor? Nosotros estamos en una panadería genial, al horno le podemos programar una cierta cantidad de vapor, ¿sí? O muchas veces por inyección se puede vaporizar dentro del horno y es genial. Ahora, si estamos en nuestra casa, a veces se nos complica y hasta para tirar agua dentro del horno, que es muchas veces lo más recomendable, yo lo que utilizo, ¿sí? Es un rociador, ¿sí? Con agua, y es importante que el pan donde yo hice el corte, ahí esté húmedo. Entonces lo que recomiendo es humedecer un poco el pan y ahí llevarlo al horno en el caso de que nuestras casas, nuestros hornos no tengan vapor, ¿sí? Si nosotros humedecemos el pan directamente y a su vez le podemos poner un poquito de vapor al horno tirando un poquito de agua en el piso, eso sería genial, porque tiene una buena cantidad de vapor, ¿sí? Entonces, la cocción de este pan va a ser aproximadamente de 8, máximo 10 minutos, para hacer un pan precocido, ¿sí? Yo acá lo que tengo son unas baguettes precocidas. Fíjense que nuestro pan todavía está blanco, ¿sí? Una de las características que tiene ese 500 ActiPlus, ¿sí? Es que va a generar un excelente color en nuestros panes. Al tener también la incorporación de masa madre, ¿sí? Le va a dar ese aroma particular a aquellos panes que nosotros dejamos fermentar varias horas de un día para el otro, como se hacía antiguamente, ¿sí? Es traer un poco la historia del pan del pasado, ¿sí? Traerlo al día de hoy. Es sentir ese aroma a tostado, ¿sí? Ese aroma típico de larga fermentación, pero lo vamos a lograr en una corta fermentación. En el caso de las panaderías, podemos hacer un pan en 3 horas, ¿sí? Y tener ese aroma y sabor de larga fermentación. Y en el caso que lo hagamos en casa, vamos a tener que darle esa larga fermentación, pero por un hecho de lograr desarrollar la red de gluten, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer en una segunda cocción, vamos a llevar un horno lo más alto posible, 230 grados aproximadamente, 240, corto tiempo. Nuestro pan, cuando nosotros lo sacamos del horno, su interior debe tener entre 92 y 95 grados, 94, ¿sí? Lo ideal, para poder guardarle una actividad de agua. El pan ya está cocinado, lo que le falta es color y crocancia. Entonces, en la segunda cocción lo que vamos a hacer es poner un horno a alta temperatura, corto tiempo. Una vez que nosotros tenemos nuestras baguettes precocidas, como las que tenemos acá, lo que vamos a hacer, vamos a tomar una bolsa, ¿sí? En el caso de las panaderías, también es aconsejable que le puedan llegar a poner propionato de calcio dentro del amasijo, del pan, de los ingredientes. Esto lo que nos va a ayudar a conservar mejor el pan y que no se desarrollen los mohos. Es esencial la cantidad que le van a agregar. Por ejemplo, nosotros tenemos una baguette, ¿sí? Por kilo de harina vamos a utilizar 3 gramos de propionato de calcio, que es el 0.3% del total de la harina, ¿sí? Eso nos va a ayudar a conservar mejor nuestro pan. También existe la posibilidad de cuando nosotros vayamos a empacar este pan y llevarlo a refrigeración, poder rociarlo, ¿sí? Existe la posibilidad, no es necesario. Este pan va a estar refrigerado, ¿sí? Va a tener un frío de heladera que lo va a conservar por el lapso de 3-4 días. Entonces nosotros guardamos nuestra baguette, ¿sí? De esta manera, en una bolsa, le ponemos un clip, una banda elástica, lo que fuera, para dejar nuestra bolsa relativamente cerrada, ¿sí? Y de esta manera lo voy a llevar a la heladera.
Cuando lo sacamos de la heladera lo vamos a poner en una lata, ¿sí? Con la temperatura alta que les comenté. Y luego lo vamos a llevar al horno corto tiempo. En esa segunda cocción nosotros no vamos a usar vapor, ¿sí? Fíjense que acá lo que hice es terminar la cocción de nuestra baguette, ¿sí? Está un poco caliente. Este le di 5 minutos a 230 grados, ¿sí? Es una corta cocción. No es lo mismo cocinar uno o dos baguettes que poner un carro completo de una panadería en un horno industrial. En un horno industrial, el final de la cocción puede ocurrir en 12-13 minutos, el final de un carro completo. Entonces, fíjense, ¿sí? La crocancia, ese golpe significa que el pan está perfecto, ¿sí? Fíjense en la crocancia que tiene. ¿Se escucha? Excelente crocancia, excelente color. Vamos a cortar esta baguette. Muy buena crocancia. El aroma que está despidiendo es excelente. Recuerden que el S500 ActiPlus cuenta con masa madre ya incorporada, masa madre en polvo. Esa masa madre solo nos va a aportar sabor, ¿sí? Aroma, pero recuerden que si utilizamos levadura para utilizarla. Fíjense que la miga de nuestro pan es totalmente húmeda, tierna, y nuestra crocancia, ¿sí? Por fuera, excelente, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un breve repaso de nuestra baguette. Lo que hicimos fue amasar todos los ingredientes juntos, tratar de generar fricción para desarrollar esa elasticidad que les mostré. No solo tener la elasticidad, si lo hacemos a mano va a costar mucho, así que lo ideal es llegar lo máximo posible, luego estirar esa masa, generar pliegues, como dar vueltas simples, como le podemos dar a una máquina, guardarlo en una bolsa y llevarlo a la heladera por un lapso de 4 o 5 horas aproximadamente para que solo se hidrate el pan. Una vez que teníamos la masa lista, elástica, la armábamos y la llevábamos a fermentar. Recuerden siempre tener, siempre en todo momento el pan tapado para que no se seque, ¿sí? Esto lo que va a permitir también es un excelente desarrollo dentro del horno. Recuerden que S500 ActiPlus se usa desde el 1 al 1,5% total de la harina, ¿sí? Vamos a utilizar entre 10 y 15 gramos por kilo. Esta bolsita, llevándolo a la panadería, tiene 500 gramos, ¿sí? Y es una bolsita por bolsa de 50 kilos en una panadería. También existe el packaging de 10 kilos, las bolsas de 10 kilos para poder utilizarlo de manera industrial. Utilizamos Oquedo Brown, nuestra levadura, ¿sí? Recuerden que la dosis es 3 por 1 en relación a una levadura fresca. 10 gramos de Oquedo Red. 10 gramos de Oquedo Red equivalen a 30 gramos de levadura fresca, ¿sí? Y recuerden que es la mejor opción S500 ActiPlus para tener crocancia, aroma, ¿sí? Y una buena coloración. Bueno, quería agradecer, ¿sí? A Martín Raspó, que me imagino que habrá estado ahí contestando todas las preguntas, también al equipo técnico de Puratos, me imagino que también están ahí a full contestando. Agradecido de poder brindarles esto desde mi casa, es un placer. No salgan de casa, traten de amasar pan, de hacer pastelería, lo que fuere, no salgan, estén con su familia para poder atravesar esta situación lo más rápido posible. Quiero mandarle también saludos a la gerencia de Puratos, ¿sí? Que también nos apoya muchísimo a todos los técnicos y a toda la empresa. Y desde ya espero verlos en otro curso. Esta tarde va a haber a las 4 de la tarde otro curso de pastelería, ¿sí? Así que nada, espero verlos nuevamente. Cualquier duda que tengan también la pueden evacuar por www.puratos.com.ar. Desde ahí pueden evacuar más dudas y si no también desde mi Instagram, que está ahí el Yosenir. Cualquiera pueden seguir evacuando, podremos lograr buenos panes, buenas baguettes. Un gusto estar con ustedes. Nos vemos. Adiós.